Y ya. Pues en el tratamiento tenemos que la cicatrización pues no se puede revertir, más que nada el tratamiento es para reducir los síntomas y retrasar la progresión de la enfermedad. Tenemos que en los medicamentos tenemos a los corticoides, que esto reduce la inflamación y también ayudan a ralentizar y evitar el empeoramiento de la enfermedad en sí. Esta cuando se causa inflamatoria. También tenemos los inmunosupresores, eso es cuando la enfermedad tiene de origen inmune. También los antifibróticos, sí, que estos ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad y el tratamiento de reflujo gastrointestinal, ya que esto hace que la enfermedad pulmonar, debido a su acidez, si tenemos reflujo, pues se libera. Y también trae un video de la oxigenoterapia, pero pues está en PDF. Y pues tenemos de que este no detiene la enfermedad, pero en sí ayuda a mejorar la respiración, también evita las complicaciones de bajo oxígeno y disminuye la presión del corazón del lado derecho. Y ese pues se puede implementar cuando te encuentras dormido o realizando alguna actividad física o si no, uso continuo. También tenemos la rehabilitación pulmonar, que pues es para más que nada mejorar la calidad de vida del paciente. En este pues se busca educar sobre la enfermedad que padece. También hay un ejercicio supervisado y técnicas de respiración y ayuda también como apoyo emocional. He visto que pues como es de arriba de las personas de 50 años, pues es muy común. También pues tenemos la cirugía, que es el trasplante pulmonar, pero ya es como última opción, es en casos muy graves. Y pues ahí no encontré video. Y muchas gracias. El siguiente equipo tiene edema pulmonar. Entonces, en lo que se conecta, pues las enfermedades de intersticio, si las revisan, es un listón, ¿no? Donde las más frecuentes son las que mencionaron. Muchas veces se diagnostican hasta que se hace una biopsia pulmonar. Lo importante de esa clase que vamos a ver es ver algunos patrones y saber de la existencia del intersticio, ¿no? ¿Qué pasa cuando se afecta, ¿no? ¿Cómo se puede observar por imagen? Muchas veces con que identifiquemos que haya afectación intersticial es más que suficiente, ¿no? De manera inicial, obviamente. ¿Cuál sería el estudio de elección para su análisis estructural del intersticio? ¿Cuál sería el intersticio? Biopsia. No. La TAC, pero ¿qué tipo? No, de alta resolución, no con un protocolo de alta resolución, así se solicita. Si ustedes están convencidos de que tienen una enfermedad intersticial, es una tomografía computada de alta resolución de pulmón o de tórax. ¿Vale? No se utiliza un protocolo de esos porque también usa más radiación, por ejemplo, una neumonía, una atelectasia, un tumor, no requieren tanto detalle, ¿no? Como si estructuras tan finas como el intersticio. ¿Por qué no una resonancia? ¿Por qué no una resonancia? Pues porque están los movimientos respiratorios, los movimientos del corazón, muchas veces te oscurece todo eso. Y recuerden, y más todavía que por todo eso, habíamos comentado dos tipos de resoluciones. ¿Cuál era la resolución donde la resonancia era muy buena? ¿Qué tipo de resolución? De ¿Y contraste. qué tipo de resolución iba a ser la tomografía? ¿O qué resolución se acuerdan? La resolución de contraste es la que destaca la resonancia y la de espacial es la de la tomografía. Exacto. Entonces aquí tenemos finas líneas bien súper delgaditas y todas, si se dan cuenta, estamos viendo en dos colores, negro y blanco, ¿no? Entonces no ocupamos ver
si hay un intersticio, o sea, todo el intersticio tendría por resonancia la misma imagen, pues, la misma densidad, la misma intensidad, perdón. Entonces, si estoy yo queriendo ver, por ejemplo, el parénquima hepático, ver desde dónde empieza la inflamación y dónde empieza el tumor, ahí sí podría ser útil. Pero para ver como tal el intersticio, la tomografía es el mejor método, mucho mejor que la resonancia magnética. Pues vamos a dar inicio al tema de edema pulmonar. Primero hablando de la definición. Según la literatura, el edema pulmonar es la acumulación de líquido anormal en los espacios o compartimentos extravasculares del pulmón. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de edema. Entonces, los compartimentos van a ser ya sea pues, en el intersticial o en los mismos alvéolos, y pues más adelante se va a especificar por qué. Aquí ya voy adelantando que cuando el edema se acumula en el intersticio, se le reconoce en la evolución del edema como una fase temprana, y ya cuando está el edema en el alvéolo ya es una fase cardíaca. Y pues esto va a dificultar o a impedir un adecuado intercambio gaseoso. Ya pues contextualizándonos un poquito acerca de esta enfermedad y también para hacer más precisa nuestra sospecha clínica, pues tomando en cuenta datos epidemiológicos, pues esta condición ha tenido un aumento progresivo en la incidencia. En los años 2000 se presentaban 296 casos por cada 100.000 habitantes y en años recientes ya se presentan 390 por cada 100.000. Y esto tiene su explicación porque vamos a ver que algunos de los factores de riesgo que condicionan a esto pues son enfermedades crónico-degenerativas como por ejemplo la hipertensión. Entonces con el aumento de incidencia de estas pues también aumentan las complicaciones, que la edema pulmonar pues es una de ellas. Y se considera una emergencia porque es una de las principales causas de insuficiencia respiratoria aguda. También tiene gran impacto esta condición porque está pues bastante relacionada con las cardiopatías. De hecho, en el libro, para tú encontrar este tema, está dentro del capítulo de cardiopatías o enfermedades del corazón en imagen. Entonces, es por ello de su importancia y como sabemos, pues es una de las principales causas de defunción en México. Y se estima que en el caso del edema cardiogénico, que pues ahorita vamos a ver que los edemas pulmonares pueden ser cardiogénicos o no cardiogénicos. Cardiogénicos, su nombre explica que pues es por alguna patología subyacente del corazón, y no cardiogénico pues que no está provocado por algún problema del corazón. Entonces en el caso de estos edemas provocados por el corazón hay una mortalidad del 7.1%. Y pues el perfil del paciente, factores de riesgo. Hay una mayor prevalencia de esta condición en mayores de edad, en mayores de 65 años, y en la mayoría de las literaturas dice que pues no hay preferencia por ningún sexo realmente, pero en México en algunos registros de IMSS sí hay una ligera mayor prevalencia en hombres. Y otros factores de riesgo pues son hipertensión arterial, que se encuentra presente en más de la mitad de los casos de edema pulmonar. Ahorita vamos a ver por qué. Y otras enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus o cardiopatía isquémica. Bueno, siguiendo con fisiopatología, vamos a tener al edema pulmonar cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico se va a producir como consecuencia de una falla del ventrículo izquierdo que va a impedir la adecuada eyección de sangre hacia la circulación sistémica, lo que va a generar un aumento retrógrado de la presión en la aurícula izquierda y de los capilares pulmonares, elevando la presión hidrostática. Cuando esta presión supera la capacidad de drenaje linfático, el líquido se filtra primero hacia el intersticio pulmonar y posteriormente hacia los alvéolos. La acumulación de líquido en los alvéolos va a interferir con el intercambio gaseoso y va a provocar una hipoxia. Bueno, aquí está una tabla del edema pulmonar cardiogénico, donde vamos a tener a las condiciones predisponentes y a los factores precipitantes. En las condiciones predisponentes, estas van a ser enfermedades o situaciones previas que ya afectan al corazón
especialmente al ventrículo izquierdo, y lo hacen más propenso a fallar. Los factores precipitantes, estas son situaciones que desencadenan al edema en un paciente que ya tiene un corazón muy vulnerable. Bueno, ahora tenemos al edema pulmonar no cardiogénico. En cambio no se debe a un aumento de la presión hidrostática, sino un daño de la membrana alveolocapilar que incrementa su permeabilidad. Como consecuencia, el líquido junto con proteínas y mediadores inflamatorios pasa desde los capilares hacia el intersticio y los alveolos. Perdón. Este proceso suele estar asociado a inflamación, alteración de surfactante y colapso alveolar, lo que también deteriora el intercambio de gases y produce también hipoxemia. Bueno, aquí está. Entonces, yo creo que no sé si no lo escuché muy bien como dividido. O sea, el edema pulmonar se va dividiendo en dos. ¿Okay? Cardiogénico y no cardiogénico. Nada más eso. Para los que andan platicando, que andan dormidos. Es que ahorita van a clasificar. Sí, pero sí vale la pena mencionarlo. Como casi está, incluso al principio nada más se divide esto y esto ya. ¿Okay? Porque casi se encuentran muchos no te sentían cardiogénico. Y ya metieron aquí el no cardiogénico. Ok. Ya. Bueno, pues aquí tenemos la tabla del edema pulmonar no cardiogénico. Recapitulando, a diferencia del cardiogénico, aquí el problema no es que el corazón falle ni que aumente la presión hidrostática, sino que existe un daño alveolocapilar que va a aumentar su permeabilidad. Ahora yo les doy las clasificaciones y voy a repetir un poco lo que dijo mi compañera Cristina. El edema pulmonar tiene varias clasificaciones. Una de ellas es el mecanismo fisiopatológico, que se va a dividir en cardiogénico y no cardiogénico. El cardiogénico se produce por un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar secundario a alteraciones cardíacas, principalmente del corazón izquierdo. Por eso nuestra compañera Vanessa nos decía que algunos factores podrían ser hipertensión o enfermedades relacionadas al corazón. El edema pulmonar no cardiogénico se produce por un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar y puede ser por lesiones pulmonares. Tenemos otras clasificaciones según la localización del líquido, que sería la intersticial y la alveolar, que también ya se comentó. La intersticial corresponde a la fase inicial del edema pulmonar y ese se caracteriza por la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar sin llegar a los alveolos. Y la alveolar representa la fase avanzada, donde el líquido ya invade a los alveolos y produce opacidades alveolares, que pues esas diferencias se van a ver más que nada ahorita en los hallazgos de imagen. También tenemos clasificación según el tiempo de evolución, que es aguda y crónica, que ya sabemos que la aguda se caracteriza por la acumulación rápida de líquido pulmonar con la aparición súbita de los sistemas respiratorios, y el edema crónico, que casi no tenía información de ese, se desarrolla de forma progresiva, generalmente asociado con gestión pulmonar prolongada. Hablando de nuevo del edema pulmonar cardiogénico, nada más para que queden las diferencias bien marcadas, pues ya sabemos que ese es del corazón, del lado izquierdo. Va a ser por un problema en la presión hidrostática, que eso va a hacer que pues vaya presionando el líquido fuera de los capilares, entonces ya no va a regresar, que es lo debido por la presión osmótica, entonces se va a ir acumulando en el espacio intersticial. Y el edema pulmonar no cardiogénico, no es por presión, sino porque va a haber un fallo en la membrana capiloalveolar o alveolar, en donde se va a ir filtrando porque se va a hacer más permeable, entonces se va a ir el líquido hacia los alveolos.
no quiere decir que no den un paso previo de intersticial. Y también ahí es donde se habla del manguito, que ahorita lo vamos a ver de la diferencia. Aquí les puse algunas causas que también ya se hablaron. En el cardiogénico, insuficiencia cardíaca izquierda, infarto agudo al miocardio, hipertensión, valvulopatías. Y en el edema pulmonar no cardiogénico, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, traumas, entre otros. Aquí les puse unas diferencias clave del cardiogénico y el no cardiogénico: aumento de presión hidrostática, membrana alveocapilar intacta, que acá se hay una lesión, cobre en proteínas y glucoproteínas. De las diferencias del intersticial al alveolar, vamos a tener que el intersticial es como es en el líquido, en el intersticio pulmonar, y en el alveolar en los alveolos. Intersticial, fase inicial; alveolar, fase avanzada. Y unos hallazgos radiográficos que también se van a ver después. En el intersticial tenemos las líneas de Kerley, el engrosamiento peribronquial y la redistribución vascular. Y en el alveolar van a ver opacidades alveolares algodonosas, el patrón de alas de mariposa y broncograma aéreo. Bien, con respecto al cuadro clínico, lo que vamos a encontrar al paciente, pues si hay una obstrucción en las vías aéreas, ¿qué es lo principal que vamos a encontrar? Un signo cardinal va a ser la disnea, que va a ser el sentimiento, la sensación, de estarse ahogando, la falta de aire. Aquí lo vamos a observar. Bueno, Compañero, ¿qué dice allá arriba? Eso es lo zoológico. cuadro clínico. Bueno, podemos describir el edema pulmonar como la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, de lo que va a generar una insuficiencia respiratoria. Como dijo el doctor, esto se puede dividir en cardiogénico o no cardiogénico, pero las manifestaciones clínicas principales, como les digo, un signo cardinal va a ser la disnea. Puede ser progresivo o va a tener un inicio súbito, o puede evolucionar la disnea por el reposo, y pues obviamente le va a causar una sensación de asfixia al paciente que sufre un edema pulmonar. El edema cardiogénico es más común, la ortopnea, que va a ser la dificultad para respirar estando acostado. Otra va a ser la tos, que puede ser inicialmente seca, pero puede volverse productiva. Y en el caso severo le puede quedar un esputo espumoso rosado, que es clásico del edema alveolar agudo. También vamos a mirar la triquina, recordando que es el aumento de la número de respiraciones por minuto mayores a 20. Vamos a encontrar sectores crepitantes y una hipoxemia. Asimismo, vamos a encontrar que en los signos cardiovasculares, si es cardiogénico, vamos a encontrar que es frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Vamos a encontrar una taquicardia, hipertensión, que es el inicial, una hipotensión en fases avanzadas, una ingurgitación yugular y un edema en miembros inferiores también. En el caso de un edema pulmonar agudo, que es una emergencia, puede iniciar súbitamente y va a generar una disnea intensa. Va a estar marcada por una ansiedad, un diaforesis, esputo rosado espumoso, como mencionamos anteriormente. Puede evolucionar rápidamente una insuficiencia respiratoria, por eso les digo que es una emergencia. En el caso del crónico, o sea, que va a durar mucho más tiempo, pues la disnea va a ir aumentando, o sea, vamos a ser más notable, pero eso con respecto al tiempo. Va a existir una intolerancia al ejercicio, la ortopnea, dificultad para respirar estando acostado, y episodios recurrentes nocturnos, que sería una disnea paroxística nocturna. En el caso no cardiogénico podemos encontrar también una sepsis, trauma, síndrome de dificultad respiratoria, y como les puse aquí, en este último caso, puede presentarse como parte del síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero el problema es en realidad es el aumento de la permeabilidad capilar, no la falta cardíaca, por eso es no cardiogénico. Así es. Pues esto. Sí. Va, ya, dale la siguiente. Siguiente. Bueno, ya. Gracias. Creo que es donde se mucho ahí. Un poco. Ya, mira, ahora a la 1 de la mañana. Bueno, en tanto a los hallazgos radiológicos, pues como ya mencionaron mis compañeros, yo lo dividí en intersticial y alveolar, porque así lo dividió el libro. Y bueno, ¿qué? Entonces, tú vas a hablar sobre muchas. Sí. Entonces, ¿de qué tipo de tema vas a hablar? ¿De qué tipo de tema pulmonar? Ah, bueno, espérenme.
O sea, del cardiogénico me pregunta y eso. Esa es la Sí. respuesta. del Sí, o sea, tranquilo. Es que me estaba viendo ya como. No, es que les falta un poquito ser didácticos, ¿no? O sea, empiezan a hablar del intersticial y al rato hablan del cardiogénico y no entienden o no lo reproducen de tal manera que se entiende que hay dos. Y que ahorita les voy a hablar del cardiogénico y sus dos divisiones. ¿Ok? No, empiezan, o sea, no son didácticos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Te sí. dijiste, voy a hablar del intersticial y del alveolar. Es que. Pero bueno, tienes que empezar diciendo, les voy a hablar del edema pulmonar cardiogénico y sus manifestaciones en su fase intersticial y en su fase alveolar, ¿no? Es que mire. Así es, sí, es que esa es la manera en la que... No, sí, porque pero- si no, yo sé que tú lo entiendes, porque tú eres muy inteligente, pero luego hay algunos que le cuesta trabajo, que está distraído, y por eso hay que hacer hincapié en esos detalles, ¿no? Ok. Nada más que sí, yo tengo bastantes dudas al respecto, ¿no? Nada más que no consideré prudente mandar un mensaje a la 1 de la mañana para aclarar, Porque no es prudente hacer tu clase a la 1 de la mañana. pero pues lo que tocó. Sí. Bueno, lo que menciona el profe es porque, bueno, lo que yo leí y como comprendí es que en tanto al cardiogénico se relaciona más con los signos que se ven en el edema intersticial, que serían las líneas de Kelly y eso, de Kerley. Y es que ese es el asunto. El edema intersticial es una fase del cardiogénico. Ajá. O sea, no tiene nada que ver con el... O sea, ahorita dijiste que es más del cardiogénico, no, es del cardiogénico. Ah, ok, sí. La fase de edema intersticial, ya conocemos entonces su fisiopatología. Que algunas imágenes radiológicas se puedan confundir o parecer a algunas que se ven en el no cardiogénico, no quiere decir que el otro tenga una fase intersticial. ¿Ok? Y además, las fases del edema pulmonar cardiogénico no son dos, son tres. ¿Cuáles son esas tres fases? Intersticial, luego la alveolar y luego es cuando se vuelve espumoso adentro de los No, Ah, según yo también. Según. por fisiopatología. A ver, busquen en la inteligencia artificial. En el celular. Pura guía. Eso estás buscando, ¿no? A ver, busca. Junior H. Que Fases. las fases del edema intersticial. Edema pulmonar cardiogénico. Ah. Ya ves, es que por eso nos tenemos que aterrizar Sí, la sí, idea, sí, sí. pues. Fase intersticial, fase alveolar, fase grave. Ok, hay una fase previa que se llama redistribución de flujo. Entonces hay una fase de redistribución de flujo que se continúa. Si el proceso que está originando el cuadro clínico no se resuelve y progresa, va a pasar a edema pulmonar, fase intersticial, edema intersticial y edema alveolar. A ver, ¿cómo era? Fase de redistribución de flujo, redistribución de flujo, una fase intersticial y una fase alveolar. Redistribución vascular, ¿sabes? Es la primera fase. Intersticial. Sí, esa es la primera fase. Que pues no me trata de ver acá. Sí, está bien. Entonces, la fase de redistribución de flujo se va a caracterizar por un aumento en el diámetro de los vasos, que es muy similar o incluso se puede observar en estados fisiológicos como el ejercicio o el embarazo. ¿Cómo lo vamos a ver? Como les estoy diciendo, pues aumento en el diámetro de los vasos más visible y más notorio hacia las regiones apicales o superiores. Es una radiografía normal. Que obviamente, como es el ejercicio, pues si descansan, se va a quitar, ¿no? Amiga, qué bueno lograr. No va a progresar. Ay, no. Que en la periferia se ve más en el fisiológico, ¿es verdad? No, la redistribución de flujo se va a notar más hacia las regiones apicales, ¿no? Superiores. Bueno, ya con eso, así déjalo, así déjalo. Sí, no, es que esto es mío, pues. Ah, Estoy diciendo que entonces, Manejas si sigue mal el paciente, ¿Dónde si sigue con, por ejemplo, con falla cardíaca, va a progresar a edema intersticial, entonces la redistribución de flujo. Y esa es lo que vamos a ver ya los hallazgos que trajo perfectamente bien su compañero. Pero es mal. no sé qué. Mira. Se te proyectaban los pulmones en tu cuerpo. Así ¡Ah, increíble!
Ok. Bueno, ya. Bueno, como yo lo comprendí, es que, como el profe mencionaba, es que mi cabeza yo lo dividí intersticial y alveolar, también igual porque, como tú, pues yo leí intersticial, yo leí grave. Y leí que se relacionaba más el derrame pleural, las líneas de Kerley, que también lo vimos ayer, que lo mencionaba Santiago y Denis, y aquí les tomé prestada esta imagen. De lo de las líneas de Kerley, que lo vamos a tener adosados a la pleura, o bueno, en la periferia, y también pues, lo que es en la pleura. Y lo que mencionaba ahorita el profe, que fue lo que apunté acá, va a ver, aquí sí me enredé un poquito porque decía pérdida de definición, y a peribronquial, perivascular y periliar. Y usted ayer mencionó lo del manguito que se veía más claro en lo que es la porción interna, entonces se refiere a la porción periférica. Bien. Y también mencionó ayer el profe que las líneas A, que serían estas, que están más relacionadas con las porciones internas del pulmón o la región iliar, no iban a ser tan frecuentes a diferencia de las B, que eran las más importantes. Sí, también les dije ayer. Sí. Y bueno, en lo del reticular difuso y también tomando en cuenta lo que me dijo ahorita, se va a apreciar en ambos casos, tanto en el intersticial como en el alveolar. Y aquí les puse la de las líneas tipo B, igual también lo saqué de la línea. Que estaba muy bien, la verdad, la imagen. Y bueno, creo que con eso no hay dudas porque ya lo vimos ayer, ¿no? Bueno. Y aquí también la tomé prestada, que es lo que mencionaba de lo del manguito, que a diferencia de la bronquitis crónica, ¿fue lo que mencionó? ¿O bronquitis crónica? Que en el centro de lo que es la dilatación del bronquio se va a ver mucho mejor la definición que en los bordes. En el caso de la bronquitis es al revés. Igual supongo que no hay dudas. Sí, que el edema va a ir hacia afuera del bronquio y no hacia adentro, ¿no? Ajá. Bueno, y por último, en el caso de la intersticial, que pues así yo lo entendí, profe. Pues tenemos lo que es el infiltrado reticular, que también lo veíamos ayer, y como les menciono, va a estar presente también en el alveolar. Pues sí, las únicas características de lo que es el infiltrado es que va a ser difuso y ya. Y pues aquí es la diferencia en cómo se vería un pulmón normal y el intersticio cuando vaya. Algo que estoy aterrizando hasta ahorita es cuando es un patrón nodular es por afectación al linfático, y cuando hay o no hay separación, y cuando hay reticular es cuando es por la vena, o no hay distinción. Sí, tú te refieres a cuando está mezclado lineal y nodular, ¿no? Retículo nodular. Sí. Sí, pero ya se había dicho que dentro de esos septos interlobulares va la vena y va el linfático. Enfermedades de la linfa producirán nódulos. Es más frecuente, no me viene a la cabeza ahorita ninguna enfermedad de las venas que produzca nódulos a ese nivel. Bueno, y aquí les puse un ataque en este caso era una paciente femenina de 50 y algo años de edad que presentaba edema por hidroclorotiazida. Y pues aquí hay dos diferencias. Les puse este otro que también es un caso de edema, pero este es un joven de 22 años cuyo edema fue secundario a una apendicectomía laparoscópica que se le microperforó. Random. Bueno, y en este caso, pues la verdad, pues que pues no veo nada yo. Pero, opacidades en vidrio esmerilado, y en el otro caso de la apendicectomía, perdón, de la laparoscópica es en vidrio delustrado. Y sí me gustaría que participara usted porque... Me dijiste hace rato que te interrumpí. Pero es bienvenida. Ya digo yo. Bueno. Y aquí les dejé, este también es del caso de la apendicectomía. Y aquí tenemos lo que es el patrón difuso del infiltrado. Pero, y ahorita se los voy a explicar, y también Amitza lo mencionaba, aquí vemos el signo, se le llama signos de alas de mariposa o signos de murciélago, si lo leen en inglés.
Batman, sería Batwings. Y aquí está lo que les mencionaba, el caso clínico. Este es el segundo que les mostré, de lo de la apendicectomía. Como les digo, de 22 años y pues ya. Como diferencial tuvieron de tromboembolia, acá está, tromboembolismo pulmonar agudo, pero igual con la clínica pues se llegó a la conclusión de que era edema. Y este es el otro que les mencioné, de 55 años, una mujer, que fue por hidroclorotiazida. No sé, por cheque. Mamá, quiero ponerlo ahí. Bueno, ahora en el caso de lo que es el edema alveolar, y como les mencionaba, no son tan exclusivos los signos de uno y otro, pero sí hay más frecuencia que cuando sea edema alveolar haya este signo de alas de mariposa, que igual es muy poco frecuente, se ve en el 10% de los casos de edema en los pacientes. Y pues el infiltrado difuso también es bastante, está más presente en el que es el alveolar. Entonces aquí, como pueden ver, este sería el alas de mariposa o de murciélago, y aquí hay otro. Y les puse los dos porque, pues, por ejemplo, en este, pues obviamente para mí se me hace mejor porque se ve mucho más claro. Y este también era alas de mariposa, se supone. Sí, no sé, Exacto. Pero si se ve, es que se supone, si lo ves ahí. No, este sí lo veo, pero, pues, o sea, en comparación del otro, pues sí me confundí. Sí, lo que pasa es que no siempre se ve como en el libro, pero si para ustedes los casos así difíciles, ese no, pero sí se ve muy bien. En ese también. Muy bien. Okay. Y lo otro que les mencionaba es del infiltrado. Aquí las características va a ser esto. Generalmente, como yo comprendí, va a ser bilateral, simétrico y en forma de abanico, a diferencia de las alas de mariposa. Este de acá pues sí se ve en todo lo que es ambos hemitórax, o sea, en todo el pulmón, desde el centro hacia la periferia. Una pregunta para el doctor. ¿Qué son esas partecitas que se ven como blancas? ¿Es como algo de titanio? ¿Por qué será? Es probable que, y más siendo un paciente cardiópata, que le hayan hecho una esternoidomía para una cirugía abierta de corazón. Si decía en el cuadrito donde lo saqué, pero fue medio programa. ¿Y el caso de su mujer? Era lo mismo. Y pues lo que les mencionaba, que es dominante en el centro y se va desvaneciendo hacia la periferia. Ese es el que mencionas tú, de infiltrado. ¿A qué te refieres? ¿Infiltrado no? Pues en el intersticio. En el intersticio. Sí. Porque en el caso ¿Y de... ahí dónde está el infiltrado? ¿En qué lugar de...? Sí, señálame. ¿Y en fisiopatología dónde está? Sería en el interlocular. Yo pienso que lo contraste, pero es que se superponen los signos, pues. Sí. Se supone que el de alas de mariposa es más característico, es lo que decía ahorita, que es más característico del alveolar, pero este en el infiltrado sí está presente en ambos. Ahí estamos todavía en cardiogénico, aquí. Sí. Entonces yo pienso que es lo mismo, ¿no? Nada más que a lo mejor lo contaste en diferentes libros y lo pusiste. No sé, yo sé que si te conviene me vas a decir que sí. No, eso tiene un montón de cosas abiertas ayer. El chiste es que entonces vamos a observar esos infiltrados en el pulmón, que van a ser imágenes algodonosas, opacas, difusas, mal definidas, que se van a ver cuando es cardiogénico en su tercera fase, que es la alveolar. Van a ser bilaterales, parcialmente simétricos, en forma de abanico y periliares, también conocidas como alas de mariposa o alas de murciélago. Entonces yo pienso que esto que estás mencionando aquí es lo mismo que mencionas allá. Hay veces que no se forman las alas de murciélago como tal, como en un excelente ejemplo que puso hace como 3 diapositivas, y hay veces que se ve así. Sí, ahí se ve muy bien, ¿no? Y ese otro que menciona es algo similar, solo que no se formó tanto el ciclo. ¿Se me explico? Bien dijo su compañera que se sobreponen o se traslapan las etapas porque son sumatorias, ¿no? O sea, el edema intersticial no se quita para dar paso al alveolar, sino que se agrega al intersticial, se agrega el alveolar. Y como es lo que está grabando al paciente, es lo que domina y es lo que se señala como predominancia, ¿no? O sea, entonces tenemos
edema alveolar, pues no hay necesidad de mencionar lo demás. Pero claro que vamos a tener líneas B de Kerle, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con que es lo mismo, ¿no? Y el hecho donde yo quizá me enredé un poquito fue porque, o sea, un cardiogénico puede evolucionar a un no cardiogénico, pero hay ciertas patologías que directamente pueden ser no cardiogénicos, como por ejemplo el SDRA, que es síndrome de dificultad respiratoria aguda, o edema de las montañas también, que es otro. Pero ese era por presiones, entonces también, no se los iba a mencionar porque también me enredé un poquito, porque pues si es por presiones, entonces ¿cómo va a ser no cardiogénico? Pero bueno. Aquí es otra TAC, pero este sería un corte coronal y pues también pues lo puse porque pues ajá, pero pues no sé bien qué onda. A ver, ¿alguien que quiera describirla? Yo creo que ya la pueden describir. Porque se supone que esto pues sería lo infiltrado, ¿no? Pero por ejemplo aquí... A ver, ¿qué es eso? ¿En qué bajo para arriba? ¿En qué plano es? A ver, dime qué estudio es, si es alguien... Es una TAC coronal con ventana de tórax contrastada. Ventana para pulmón. Ventana para pulmón. Ah, sí, Contrastada. Esas bolas que vemos ahí son los vasos. Arteria pulmonar y el callador. Y entonces este sería el ilio. El ilio pulmonar. Pues ahí donde está, a ver, señálame el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Pues ahí están los tubos, ¿verdad? Ahí están los ilios, ¿no? Ah, ya. Entonces, ahora, ¿qué estamos viendo? Se supone Entonces que... estos serían los grandes vasos. Sí, grandes vasos, sí. Me imagino profundo, seguro. Y pues esto sería el infiltrado por el del edema. ¿Cuál? A ver, señalalo más así. Todo eso. Sí, eso que se ve como opaco, ¿no? Pues aquí está eso denso. Ajá. Y está el signo de que hacia la periferia es menor. Es menor de sensación. Entonces, ¿qué sería? Por eso es una imagen que sería sugestivo de qué? De pues, edema. Pulmonar. Pero pone apellido porque tú ya eres muy inteligente. Edema pulmonar. Es que se superpone, puede ser cualquiera de los dos. No hay dos tipos nada más. Por eso, pues puede ser no se superpone. o como un tipo. Di uno, cualquiera de los dos que se empezar a hacer. No, es cardiogénico. Perfecto. A ver, tiene uno una imagen de alas de mariposa, no son infiltrados más hacia el ilio. Ah, ok. Yo creo que te hace falta que veamos entonces el no cardiogénico, para que digas, no, si se ve muy diferente. Se supone que obviamente por radiografía se ve mejor, ¿no? Por tomografía, perdón. Entonces aquí estamos viendo otros detalles más finos como, ¿se verán las líneas B de Kerle? Pues sí. Ahí se ve, ¿no? Cómo llegan a la pleura. Habíamos dicho que los vasos, las arterias no llegan a la pleura, no llegan tan lejos. Perfecto. Ahí estamos viendo un ejemplo muy bonito de edema pulmonar cardiogénico. Mientras edema pulmonar, mientras no sepamos si es cardiogénico o no cardiogénico. Si ya sabemos qué es, pues póngale apellido. Claro. Bueno, y ya la otra, pues no clasificación, sino como otros signos, serían la cardiomegalia, lo que mencionaba el doctor de la redistribución de la vasculatura, derrame pleural, pero es más que nada, el derrame pleural se presenta en jóvenes cuando hay edema y pues el edema basal como tal. Estos serían relacionados con un paciente que tenga también insuficiencia cardíaca. Y pues aquí sí está muy claro la cardiomegalia, y ahí pues ahí les puse lo que es. No, el derrame pleural, pues manguito, según yo aquí, el signo del menisco, perdón, del manguito. El signo del menisco y líneas septales, esas sí no las alcanzo a distinguir muy bien, pero se supone que por ahí anda. Prominencia vascular en la zona superior, pues es lo que mencionábamos. Aquí supongo yo que está normal los grandes vasos, o si están también. Habría que medirlos, pero yo sí veo ahí la pulmonar un poquito de... Normalmente son iguales, la arteria y la pulmonar y la otra. Vamos a seguir mañana. ¿Sale? Mañana.